Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. ¿Cómo va, amigo Martín? ¿Qué dice usted? Y allá los amigos atrás del vidrio. Guillermo Guillermo y Marcos. Y a mí me va, en términos personales, bien. Bueno. Preocupado, ¿no? Por algunas cosas, ¿no? Sí. Pero, y sí, porque la cosa no va muy bien. Sea en la Argentina y en el mundo tampoco. Está complicado. Cada día que pasa se complica más, ¿no? Hay como una impotencia, no saben qué hacer, me parece a mí. A mí me parece que estamos en un momento en el mundo, yo lo vengo repitiendo en mi programa, en forma obsesiva. El mundo está en un momento de transición entre... mire, Marguerite Yourcenar, en Premio Nobel de Literatura Francesa, de la Academia de Letras Francesa, escribió un libro memorable que se llama Las Memorias de Adriano. Hay una frase que es espectacular. Y tiene que ver con nuestro programa también, ¿no? Entre un mundo en donde los dioses estaban en decadencia, o sea, el politeísmo, pero el Dios único del cristianismo no se había impuesto todavía, hubo un día en que el hombre estuvo solo en el mundo. Uh-huh. Y esto es lo que estamos viviendo, un sistema que se va desmoronando, porque el desmoronamiento no se produce en un minuto. No. Es un proceso. Es un proceso lento. El Imperio Romano le ocurrió lo mismo. Fueron cientos de años, ¿no? Con crisis políticas, emperadores que lo mataban la guardia pretoriana, tipos que se envenenaban entre la familia, había inflación, ¿no? Había problemas presupuestarios, ya los soldados no peleaban como en la época, qué sé yo, de Rómulo y Remo, de la República, y todo eso se va generando, y aparte los bárbaros cada vez eran más bárbaros, digamos, se acercaban más a la frontera. Entonces, llega un momento que todo eso, plic, un día desaparece y viene otra cosa. Y lo que estamos viviendo con los BRICS, con las decadencias de las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Internacional o Mundial del Comercio, el imperio por excelencia que es Estados Unidos, que parece que está más fuerte que nunca. Pero esto es como el hierro. El hierro, con la amplitud térmica, ¡puc!, se quiebra como un cristal. Y me parece que estamos viviendo esto, que es un momento apasionante de la historia. Sí, eso me gusta, ese concepto. Somos testigos de un momento apasionante. Hace falta, es un momento de creación. Pero hay que vivirla también, hay que bancarla. Hay que bancarla, sí. No es la incertidumbre es grande, pero la oportunidad de creación también. Cuando el Imperio Español, que fue un gran imperio también, en la época de Fernando VII, que estaba en decadencia, luego de la derrota napoleónica, muchos criollos dijeron, bueno, ahora viene, con el movimiento de la Constitución que había en España. No, fue el peor momento de España en Latinoamérica, en sus dominios fueron crueles, sanguinarios, violaban a las mujeres, mataban a los niños, qué sé yo, y sin embargo, ¡puc!, terminó cayéndose, ¿no? A ver, ahí es donde el programa nuestro de Puentes tiene un sentido. Por supuesto. Puentes de diálogo, para eso lo imaginamos con Karim. No sé si anda por ahí Karim ya, ¿no? ¿Todavía no está? No lo veo todavía. Pero bueno, una de las cuestiones, si tenemos la carátula de hoy, uh-huh, ¿no? Está buenísima la carátula, me encantó. La carátula es una convocatoria justamente a lo que vos decís, ¿no? De que es un momento internacional, fíjense. Sí. Vamos a explicarla un poquito. El sínodo resuelve la crisis en Gaza. Bueno, en primer lugar vamos a explicar que la mayor parte de los oyentes y oyentas seguro no tiene muy claro qué es el sínodo. Exacto. Vamos a lo conceptual, a lo sencillo.
El sínodo es el estado asambleario de la Iglesia, Ujú. donde la Iglesia, que en general uno piensa que son solamente los religiosos, los cardenales, los obispos, los curas, que eso sería lo que nuestra amiga Clelia decía, Iglesia institución, Ajá. se junta a hablar de igual a igual con el pueblo de Dios, categoría Así es. quedada asumida realmente, porque históricamente siempre existió el pueblo de Dios, por el Concilio Vaticano II. Entonces ahí se pone a discutir caminos no solamente para la Iglesia, sino para los problemas de la civilización mundial. Claro, Eso ha sido el sínodo siempre, ¿no? claro. Bueno, y Francisco dejó plantado una estrategia de sínodo desde hacía 2-3 años, creo que lo había convocado, universal, donde todas las iglesias, piénsense ustedes que está en todos los continentes, son casi 5.000 diócesis, o sea que son 5.000 lugares de discusión de asamblea que tiene la Que iglesia. comienzan por la parroquia del barrio. Exacto. Hay que explicarle a la gente. Después eso se transmite, no sé, al obispo de la región, de la diócesis, ¿no? Claro. Que es la región para, qué sé yo, la diócesis de Loma de Zamora, a la otra que está allá por San Martín, la otra que está en La Plata, ¿no? Y entonces se va juntando toda esa documentación, ¿no? Que son las opiniones de las bases, Sí, digamos. sí, sí. Y Tiene un periodo todo de eso escucha. después Ahí- los obispos lo mandan a Roma. Claro. Y en Roma hay un chabón que la recibe y Con esto que hacemos. exacto, y con esto, entonces hacen una síntesis y se le dan al Papa. Claro. Y como la voz de Dios en la iglesia terrena es la del Papa, el Papa decide, ¿no? Bueno. ¿Me equivoqué mucho No, o es no, así? es por ahí. En términos muy sencillos, Tiene digo, un ¿no? periodo muy interesante que se llama de escucha, que es donde la iglesia institución tiene que escuchar a los laicos, Ujú, católicos y no católicos. exacto. Está previsto dentro de... Ujú. Y ahí es donde estuvimos hablando durante estos días con Karim de que tenían que los musulmanes participar Por supuesto. de ese sínodo, de esa convocatoria, porque lo novedoso, por eso lo hemos puesto, es que el nuevo Papa prorrogó. O sea, el nuevo Papa podría haber dado por terminado Mirar para el otro lado. sínodo. Está. ¿Sí? Podría haber dicho, señores, hasta acá llegamos, estas son las conclusiones, 1, 2, 3, 4, listo. No, prorrogó hasta el año 2028, Pero qué interesante. o sea que creó en estado de asamblea a los pueblos de todo el mundo Mirá qué bien. por 3 años. Muy bien. Calladito, O sea, calladito, León calladito. XIV. Por eso ahí tenemos la imagen que hizo Marcos muy bien, le agregó a la carátula original, que ahora vamos a explicarlo un poquito. Sí, Dejalo sí. un poquito ahí, Marcos. Ahí lo tienen. Es el Papa Francisco, el señor que está de traje y canoso al lado, es el presidente de la Autoridad Palestina, que no tiene nada que ver con Hamas, es más, No, no, no. son el agua y el aceite dentro del pueblo palestino. El momento en que lo invita al Vaticano, Francisco, nosotros ahí le llevamos con 23 puntos de acuerdo, me acuerdo, se lo dejamos a Francisco como Ujú. iniciativa, y al lado, al costadito lo tienen el acuerdo de Oslo, que fue el momento de que estuvimos más cerca de decretarse la paz en el Medio Oriente. Oslo queda en Suecia, queridos oyentes, ¿no? Exacto. Es una ciudad. Y ahí está Clinton, Isaac Rabin, asesinado después por los sectores de religiosos de derecha que hoy respaldan a Netanyahu, y Arafat. Fue el momento en que Arafat, la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, reconoció que el Estado de Israel tiene que existir. Y Rabin dijo también que el Estado de Palestina tenía que existir. Pero la fuerza de esta foto reside en lo siguiente, ¿no? Rabin, cuando se funda el Estado de Israel, bueno, cuando se decide internacionalmente la decisión política de que Israel se erija en Palestina, y Palestina era un protectorado británico, Rabin era mucho más joven que en esta foto, y junto con una serie de tipos que después fueron conocidos ya como ministros, presidentes, etcétera, era un joven guerrillero nacionalista israelí que no solamente peleaba contra los británicos para lograr la independencia y la creación del Estado hoy de Israel, sino que además
agarraba la metralleta, las granadas y masacraba a los habitantes de la tierra de Palestina, que eran los palestinos. Arafat nace con la OLP en la década de los años 60 para combatir a Israel, legítimamente, porque en algún momento los palestinos se organizaron. Sí, una lucha armada entre los dos. Pero claro, entonces, lo interesante, y Clinton es en ese momento el emperador, muy distinto a George Bush, muy distinto al actual Trump. A ver, teníamos un emperador que, bueno, qué sé yo, era mucho más digerible, digamos, que lo que tenemos que soportar en la actualidad. Pero fue gente, sobre todo Arafat y Begin, que 40 años atrás se hubieran matado y entendieron que no se podía seguir con el derramamiento de sangre. Arafat y Rabin. Arafat y Rabin. Sí. Y Rabin es asesinado no por un palestino fundamentalista, no. Es asesinado por un israelita ortodoxo, fanático, ¿no? Que lo hizo de goma, lo mató de un tiro en territorio israelí, ni siquiera cuando estaba de gira en un paisaje. No. Así que esta foto es impresionante. Por eso la elegimos porque fue el momento en que el puente estaba más consolidado. Exactamente. O sea, y después la otra parte es donde está Francisco y León XIV. Así es. Que un poco simboliza esto que estamos diciendo del título, ¿no? O sea, momentos de la zona más caliente del mundo donde hubo puentes, claramente, y ahí lo tienen a Francisco, y en ese entonces todavía no era papa. Mirá qué linda foto. Hermosa la foto, sobre todo. Qué linda foto. Sobre todo está con la camiseta de Independiente, Sí. aunque León XIV. Pero bueno, ahí hay un tema común que los dos han decidido que la iglesia siga en estado asambleario. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, lo decidió Francisco, más puente que escuchar, porque la etapa del sínodo tiene una etapa de escucha, temática, por temas, algunas son interiores a la iglesia. Claro. Y otras no son interiores a la iglesia, Y son civilizatorias. Otra cuestión, te diría, de esta hermosa foto de los dos pontífices. Son pontífices que vienen de la periferia, porque la Argentina forma parte de la periferia, y si bien León XIV nació en Estados Unidos, durante 40 años estuvo misionando en el Perú. Entonces es un hombre que conoce muy bien las necesidades del pueblo de Dios, digámoslo. Muy distinto a Bostila, ni que hablar de Ratzinger, ¿no? Que siempre vivieron en el corazón de Europa, ¿no? Sí, eran eurocéntricos los tipos, ¿no? Y aparte con una clara ideología de derecha, diría yo. Vamos a hacer derechas, los izquierdas. Los agustinianos se las traen, ¿no? Claro. Los agustinianos son hombres muy interesantes. El propio San Agustín fue un tipo que, un poquito, por ahí no del mismo estilo que León XIV, pero él hasta los 33 años vivió la gran vida. Fue Agustín. Un pecador. Sí. Un gran pecador. Un gran pecador. Las hizo todas. Y después dijo, no, ahora me dedico al espíritu, y el tipo participó en 4 concilios. Por ejemplo, y ordenó la Biblia. San Agustín en su juventud, hasta los 33, podría haber estado tranquilamente en Spartacus, por ejemplo. Bueno, puede ser. Pero el asunto es que después tomó una dimensión que terminó siendo doctor de la iglesia. ¿Por qué? Porque ordenó de los 27 versiones de evangelio que había, definió, bueno, estos 4 son los que van en la Biblia, ya en el concilio del año 400, o sea, por eso es doctor. Bueno, a ese papa, o sea, los agustinianos no son el Opus Dei, no son los jesuitas, no son los franciscanos. ¿Qué serán? Yo los estoy estudiando, la verdad, te digo, pero me parece tienen su oportunidad. Tiene una oportunidad. Están ahí. Pero fíjate lo que han hecho. Primer paso, estado de asamblea. ¿Y por qué es importante, me parece, el estado de asamblea? Bueno, y es una lástima que todavía no ha entrado Karim, porque
Está en una zona jodida, Karim. Karim está allá en el frente de batalla en el de Medio Líbano, Oriente. se están cortando los internet ahí. Entonces Gaza es posible- está sin internet, Sí, está aislada del terrible. mundo. Este, Está todo muy cerquita ya, ¿no? Y porque nosotros creemos que el propio Karim estuvo investigando para la producción de este programa que participaron religiosos musulmanes de Egipto en esta primera etapa Mirá. de el sínodo. Ujú. No sabemos todavía en qué temas, Ujú, pero que eran sunitas. claro. Karim me dijo, no hay ningún chiita. Mirá. Ningún chiita participó del sínodo, lo cual, imaginás, al estilo nuestro argentino, dijimos, bueno, Sería bueno. sería interesante Sería un sunita sería- argentino que participe, o sea ¿Por que qué no? Karim, por eso se lo quería proponer, ya está propuesto acá, ya está, Ajá, está ajá. propuesto acá al aire con los oyentes, Sí, sí, sí. de que se integre desde la Argentina, Claro. o desde donde lo vean más operativo, un chiita argentino a la discusión de los próximos 3 años del sínodo. Me parece muy interesante. Eso es un puente concreto. O sea, nuestro programa no se lo imagina, teoría de qué sé yo, sino, bueno, cursos de acción. Algunos no tenemos acceso, pero Karim, que forma parte de la religión musulmana y de los chiitas, que hasta ahora no han participado, que logre que Irán lo acredite para alguna instancia de participación del sínodo de los problemas universales. Claro, claro. Entonces ahí estaríamos ya en nuestro segundo programa, no solamente teorizando sobre los puentes, sino planteando cursos de acción concreta. Claro. Que si Karim quiere, no solamente él, digamos, él como musulmán, nosotros también vamos a tomar la iniciativa de llevarle a esta instancia que mantiene abierta León 14, desde la Argentina, todas las iniciativas que hicimos como observatorio, porque nos parece que hay una linda oportunidad, porque si no, ¿dónde se discute? Además, hablemos de los puentes. ¿Dónde ves puentes en el mundo? Y veo pocos puentes en el mundo en este momento. Veo que se dinamitan los puentes. Por ejemplo, la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? Están haciendo este cerco electrificado como el que hicieron en Israel con Gaza, ¿no? Veo poco, a ver, de parte de la dirigencia, veo como que la dirigencia no está entendiendo la coyuntura histórica, o sea, Europa está mayoritariamente en contra, hay una ola antiinmigratoria, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre es mucho más fácil localizar un enemigo externo, decir, bueno, a nosotros los franceses nos va mal porque la culpa la tienen los negros, africanos. Y un chivo expiatorio. Claro, exactamente. En España el otro día hubo un acontecimiento en Murcia muy jodido, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Sí, hubo, después yo lo voy a explicar en Anochece en Buenos Aires, pero te cuento, en una localidad de Murcia, al sudoeste de España, 3 marroquíes atacaron a un hombre de 68 años, lo cual inició una serie de duelos callejeros, digamos, y hubo un influencer fascista, derechista, que luego fue detenido en Barcelona, que el tipo propuso una cacería de inmigrantes. En las redes. Sí, y los vecinos, los españoles, estaban en esa cuando de repente intervino la Guardia Nacional. Sánchez manda a la Guardia Nacional y desarma y desactiva todo esto y terminan poniéndolo en cana a este chabón que estaba en Barcelona, o sea, muy lejos de ahí, pero que en definitiva, ¿qué te puedo decir? Todo esto me parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque España es lo que es en este momento, la economía española es lo que es
en cierta forma también por el laburo de los inmigrantes. ¿Por qué a nosotros nos ocurre en la Argentina que yo ese laburo no lo voy a hacer, que vengan los paraguayos, que vengan los bolivianos? ¿Por qué? ¿No? Y los bolivianos que no tienen, paraguayos que no tienen laburo en su país, vienen acá porque todavía se sienten con mayor posibilidad de progreso. Lo mismo ocurre con los inmigrantes. Dentro de unos años, Europa va a estar desesperada porque no puede sostener su economía sin los trabajadores agrícolas, sin los trabajadores de servicios urbanos. Mira, yo siempre cuento esta anécdota. En el año... Yo me había divorciado, en mi primer matrimonio. Entonces, que fue por los años 90 y pico, en la época de Menem. Mis chicas eran muy chiquitas y me fui ese año a Europa. Me fui a Francia con mis hijas, ¿no? Bueno, estaba en un hotelito cerca de... El Hotel Trinité se llama, cerca del Opéra, ahí en el centro de París. Y como, viste, los franchutes se van a dormir temprano. Estábamos en la habitación y mis hijas a las 9 de la noche tienen hambre. Entonces yo salgo a comprar algo, ¿viste? Parece que viene Karim. Bueno, salgo a comprar comida, estaba todo cerrado, donde conseguí una frutería con un sol de noche, con una carpita de nylon ahí. Un argelino o marroquí me vendió banana, fruta, manzana, y me fui con la bolsita. Pero no era un francés, era un marroquí, un argelino. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí. Entonces, ahí veo que se rompen los puentes Falta y falta. en la elite. Y Bueno, ahí lo veo, ahí está. tenemos el puente tendido con Karim. Karim, ¿Cómo andas, está, señor? hermano Lo Karim? extrañábamos. ¿Cómo está? Me confundí, pensaba, son las 11:15 acá. Pensé que empezábamos 11:30, no sé por qué. No. ¿Por dónde andás? Yo te digo, 11:20 son. Ajá. Estoy en el Líbano. Estás en el Líbano. En el Y lo que Líbano. pasa es que son 2:30 y el Líbano son 6 horas. Yo me confundí con Irán y Claro. son 6 horas Bueno. de diferencia, así que empezaba a las 11. Acá Ustedes ya estuvimos- vienen seguramente hablando. No sé si hablaron algo de sínodo o no, no sé. Sí, sí, te Hicimos contamos una rápido, sí. introducción, Sí, hicimos. pusimos el signo, pusimos la imagen que vos propusiste. Ponela ahí de vuelta, así la ve Karim también. Claro. Mirá donde qué linda. están mirá, los dos, qué linda foto soy. el futuro Papa y el... Editamos ahí, ahí. para el programa. Y que estábamos diciendo, bueno, No la veo. justamente el sínodo que empezó Francisco y que el amigo León XIV ha prorrogado hasta el año 2028, Ah, nos parecía que es uno de los pocos lugares donde hoy se pueden establecer puentes institucionalmente, por lo menos intentarlo. ¿Ves? Ahí está la mirá, imagen ¿te que gusta? vos ¿Te propusiste. gusta? ¿Ves? Ahí está Francisco. Mira, yo con este póster, digamos así, tengo una opinión diferenciada, porque yo creo que, A bueno, ver, dale. en primer punto, creo que acá el Papa Francisco, obviamente, al abrazar a este hombre Abbas, el presidente de la ¿cómo se llama? Autoridad Autoridad Palestina. Nacional Palestina, está reconociendo a una parte de Palestina, porque este hombre Abbas, sabemos hace rato que dejaron de hacerse elecciones en Palestina Mm, por las dificultades de la ocupación de Palestina de parte de Israel, ujú. tanto en Cisjordania como en Gaza. De modo que en Gaza, como sabemos, las elecciones las ganó Hamas, como dicen, y en Cisjordania la ganó este Abbas. Ujú. Después no se hicieron más elecciones. Los palestinos se dividen en dos partes, entre aquellos que sostienen que es importante negociar con Israel y aquellos que dicen que negociar con Israel es inútil porque Israel no acepta ningún acuerdo, digamos, no respeta ningún acuerdo. Entonces, si vemos el destino de las negociaciones, por ejemplo, las que están allí a la izquierda con Clinton, Arafat y Rabin, Ujú. en Oslo, o los acuerdos de Madrid, lo cierto es que las negociaciones no prosperaron. En las negociaciones, un sector de los palestinos decide renunciar al 80% de Palestina histórica
y concentrarse en los acuerdos para, digamos, conformar un Estado en el 20% del territorio de Palestina histórica, una cosa que muchos estuvieron en contra porque era ceder demasiado y además era ceder demasiado ante una promesa, es decir, porque el Estado no estaba concluido y además el Estado nunca fue un Estado tal porque no iba a tener fronteras, no iba a tener independencia, no iba a tener no iba a tener fronteras abiertas, no iba a tener ejército, no iba a tener policía, no iba a tener nada, digamos. En rigor, lo que en principio comenzó siendo un municipio, digamos así, dentro de la ocupación. Ujú. Pero bueno, la cuestión es que esa renuncia al 80% era gravísima para algunos, y los que sostenían que había que hacerlo decían que no tenían alternativa, que no había posibilidades de conseguir algo mejor. Bueno, siempre esas instancias de discusión están entre los que dicen, bueno, mejor tener algo que no tener nada, y aquellos que dicen no podés reconocer, digamos, la quita de un 80% del territorio. Ujú. Pero lo cierto es que el camino a las negociaciones fracasaron, porque no solamente el 80% obviamente lo perdieron, sino que además el 20% lo fueron perdiendo también, al punto que hoy no sé si les queda un 5%, y ese 20% a su vez estaba todo, digamos, dividido. Y los colonos estaban dentro de ese 20% también en un proceso de expansión. Por ejemplo, vimos lo que pasó con Jerusalén. Jerusalén, la parte oriental, fue ocupada y hasta el día de hoy siguen los asentamientos y en una acción absolutamente arbitraria, fuera de la ley, fuera digamos, de lo que es la comunidad internacional verdadera, que es la de la mayoría de los países. Estados Unidos y ahora Milei dicen que van a llevar las embajadas ahí, con lo cual están afirmando una ocupación que Naciones Unidas rechaza, que es la de Jerusalén Oriental. Entonces, bueno, el tiempo parece darle la razón a aquellos que dicen que era inútil negociar algo con Israel porque no lo respeta. Y entonces, en definitiva, lo que estaban haciendo era firmar la pérdida de ese 80%. Entonces, una cosa es que a vos te ocupen la casa y vos morís protestando, y otra cosa es que vos firmes que está bien, ya no es más mía, digamos. Son dos cosas muy diferentes. Por supuesto que la firma de que no es más mía no es reconocida por los palestinos que no quieren negociar. Negociaron ustedes, pero ustedes no lo hicieron en nuestro nombre, no son tampoco mayoría, y de hecho, como dije antes, ya no hay elecciones hace rato en ninguna parte de Palestina ocupada. No la puede haber porque no están dadas las condiciones, no tienen ni siquiera la manera de ir a votar. Porque para ir a votar tienen que pasar los controles que el ejército israelí, o tienen que arriesgar sus vidas con los colonos que están allí en expansión, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, bueno, la situación llegó al punto de lo que estamos viendo hoy. Cisjordania en vías de ser ocupada totalmente y Gaza con el genocidio y la limpieza étnica, o la expulsión, digamos, si no es por muerte, será por expulsión, digamos, que obviamente el plan de la expulsión fracasó a raíz de que los palestinos están dispuestos a morir en su tierra. Pero bueno, es una situación terrible la que estamos viendo, porque es una situación que rompe, como creo que Guillermo vos lo señalaste antes, rompe con todo el marco de convivencia, de norma, de ley, de acuerdo, de orden internacional, y es absolutamente la ley de la fuerza, o sea, la ley de la selva. El Imam Khomeini describía la actual situación. Mirá, el Imam Khomeini hablaba en los años 70-80 y decía que en rigor el orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial era el orden más bien de la selva, es decir, el orden que marcaban los países con más ejército y más armas, y por lo tanto se mofaban de si incluir al Vaticano en aquellos que tienen derecho a veto, pero creo que fue Stalin que dijo cuántos batallones tiene el Vaticano, riéndose, digamos, en la Guardia Suiza. Con la Guardia Suiza no pueden tener derecho a veto porque no tienen armas y poder militar suficiente.
Bueno, la cosa es que ese orden o desorden más bien llegó a su fin, pero destruido no por los que se opusieron a ese orden, que no contaban, países del tercer mundo que no contaban, sino nunca fueron consultados además. El Consejo de Seguridad de las Naciones, con 5 miembros con derecho a veto y silla permanente, nunca fue objeto de consulta, digamos, nunca fue un proceso democrático electivo. Fue impuesto por la fuerza. El Moscomini decía, esa es la ley de la fuerza, la ley de la selva, donde el más fuerte gobierna. No es un orden humano, no es una civilización humana, no es una cuestión justa. Ahora, ese orden o desorden llega a su fin en nuestros días destruido por los propios autores de ese orden. Es decir, básicamente Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, bueno, Alemania no estaba, ¿no? Pero son los que ponen fin a ese orden de Naciones Unidas. Ya lo habían hecho varias veces, cuando en la Asamblea de Naciones Unidas se decían muchas cosas. Para nosotros los argentinos es muy cercano el tema, porque la Asamblea de Naciones Unidas y las Naciones Unidas dijeron que Inglaterra debía negociar la soberanía de Malvinas con Argentina y allí Inglaterra veta y tiene fuerza y dice, si querés las islas, vení, sácamelas. Si podés. Claro. Y si llegás a poder, te amenazo con bombas atómicas al continente, como hicieron de hecho. Entonces, y si llegás a un acuerdo diplomático, como lo hicieron en Perú, te bombardeo el crucero General Belgrano. ¿Viste? O sea, no te voy a dejar opción democrática o consultiva. Y creo que es el tema de hoy. O sea, el tema de hoy de nuestro programa es el tema del sínodo. El sínodo es un proceso democrático dentro de la Iglesia Católica de consultas, que en ese sentido yo soy musulmán, pero le reconozco a la Iglesia Católica realmente un sistema muy, muy elogiable de consulta, de sínodo, de consulta. Es decir, por ejemplo, el hecho de que haya cardenales que, bueno, por supuesto mucho más con Francisco, ¿no? Con el Papa Francisco, que realmente globalizó o extendió o expandió la representación cardenalicia a todos los países del mundo, quitándole a Europa esa centralidad, digamos, y esos privilegios. Y ese orden de consulta y de participación, de elección, de discusión que se hace en la Iglesia entre los que ocupan, digamos, cargos jerárquicos en la Iglesia, los cardenales, por ejemplo, los que llegan a cardenales y que van a ser los que eligen al Papa. Cosa muy interesante. En el Islam tenemos hoy en día la República Islámica de Irán logró un sistema democrático también puertas adentro, pero de carácter nacional. Es decir, que la Asamblea de Expertos, que es una suerte de sínodo de grandes jerarcas, de jerarquía eclesiástica, digamos, islámica, que no es solamente eclesiástica, porque también es laica. Es decir, vos podés participar, vos podés pertenecer a la Asamblea de Expertos. La condición es tener la expertise del conocimiento islámico, de la jurisprudencia islámica, con lo cual, si vos pasás ciertos exámenes donde mostrás tu capacidad de juicio independiente en materia de conocimiento de la legislación islámica, las normas islámicas, normas que tienen un alcance político, de gobierno, de economía, no es una mera jurisprudencia penal o civil, abarca todo un orden social, es muy amplia y requiere de mucha capacidad, y si vos pasás esos exámenes, si vos tenés esa condición de expertise, vas a un proceso electoral, donde vos vas a conformar la asamblea de expertos que eligen o deponen al líder si te vota la gente. Ajá. Es decir, si vos conseguís una cantidad de X de votos, entonces, digamos, entras en la asamblea, y si no, no. Mira, Por yo lo tanto, desconocía esta metodología, ¿eh? Es muy interesante lo que estás diciendo.
sistema que para mí, una ventaja que tiene la Iglesia Católica, o sea, el sistema islámico de Irán es realmente extraordinario. Y esa es una de las razones de la fuerza que tiene Irán. Claro. Pero el problema que tiene Irán es que es de corte nacional. No lo culpo demasiado a Irán, porque Irán está en una situación que para lograr eso tuvo que enfrentar todo tipo de complots de Estados Unidos, que se había adueñado de Irán a través de un golpe de Estado en el 1953, que antecedió al golpe de Estado en Argentina en 1955, Ujú. donde ponen por la fuerza antidemocráticamente. Esos son los peores, digamos, porque una cosa es discutir si el sínodo o el proceso, digamos, de elección y de discusión y de participación y de debate es un proceso universal, mundial, es nacional, qué tan efectivo es, etcétera. Y otra cosa es hablar de sistemas que se imponen por la fuerza, que no respetan no solamente puertas adentro un sínodo o una consulta, como podría ser el proceso democrático puertas adentro. En Estados Unidos, si vos no sos multimillonario, no vas a llegar al Congreso, no vas a llegar al Senado. Tenés que tener no sé cuántos miles de millones. Es un club de ricos. O para ser Es embajador, una por ejemplo. Para ser embajador en otro país tenés que aportar a una campaña presidencial por lo menos $500.000. Claro, entonces, viste, nosotros no podríamos jamás, digamos, ni vamos a ser escuchados, ni vamos a debatir, ni vamos a participar en el proceso de decisiones, que además pueden involucrar nuestra vida, es decir, nos pueden mandar a nosotros, a nuestros hijos, a pelear a Afganistán, viste, una guerra que, no sé, que favorece a ese club de ricos, pero no tiene nada que ver con la gente. Exacto. Por eso le cuesta tanto a Estados Unidos juntar tropa. Ujú. Y por eso están obligados a juntar un rejunte de tropas impresentables, Mercenarios, le como dicen. son, claro, mercenarios, viste, que los sacan de las cárceles. Vos sabías eso, que por ejemplo Al-Qaeda recluta de las cárceles, porque no hay nadie que quiera hacer eso. Claro, vos tenés un tipo preso, cadena perpetua, por asesinato y violación, Mira. y le decís, yo te saco, te libero, lo único que tenés que hacer es aceptar un entrenamiento militar y te pago X dólares por mes, y el tipo, viste, sí, corriendo va, ¿qué le importa? Claro, Tenés que matar a este, al otro. era el mismo Bueno. sistema que tenía este muchachito Gotzino, el que murió en un avión en Rusia, que tenía un ejército de mercenarios paralelo, que te agarraban y te hacían de goma, pero eran todos expresidiarios, ¿viste? Claro. Bueno, a nosotros en Argentina a veces tenemos también que políticamente se ha utilizado a las barras bravas Exacto. para, digamos, distintos fines, ¿no? Digamos, territoriales, si se quiere, que también es una cosa que no corresponde, que no debería ser. Exacto. Pero bueno, más allá de eso, yo quería redondear 2 o 3 ideas del sínodo, porque es un poco la temática del programa, para abrir el debate. Dale. Como te digo, la Iglesia tiene ese debate, esa participación abierta, es colegiada, porque obviamente debaten los cardenales, son los que deciden, pero es cierto que el Papa en el sínodo amplía muchísimo más el grado de debate y participación a todas las diócesis del mundo, a todas las parroquias, digamos, y además también tiene un proyecto de ampliarlo a los laicos, es decir, también no solamente los religiosos. Sí, señor. Y además de todo el mundo, con lo cual, si a eso le agregamos que estamos hablando de un sínodo de corte espiritual, que necesariamente por su carácter espiritual es una elección, es un debate de orden espiritual y por lo tanto de orden de lo que otorga sentido a una sociedad, del sentido último, de principios y fines que movilizan a una sociedad. Ujú. No de cuestiones materiales. No estamos hablando de cuestiones de, por ejemplo, no sé, en el ámbito sindical, de los derechos de los trabajadores y el tema de los sueldos, etcétera, etcétera. Temas materiales muy importantes, seguro, nadie los niega, Sí. pero no que le otorgan un sentido existencial a la sociedad.
como es el caso de los debates de corte espiritual y material. Ujú. Tiene esa ventaja, tiene la ventaja de la universalidad, y además Francisco se encarga de extender ese debate a todo el mundo y realmente convertir a ese sínodo del Vaticano en una representación mucho más representativa de la mayoría. Abre Y el lo que juego, hasta entonces abre el juego. Ahora, abre el juego. Entonces, eso me parece que, bueno, alguien dirá, bueno, pero lo hace porque ahora están de capa caída, digamos, se le están vaciando las iglesias. Bueno, entrar en esa discusión se puede si se quiere, pero lo importante es que se hace. Ahora, en el caso de la República Islámica de Irán tiene esa facultad extraordinaria también, que le otorga un dinamismo y una actualización permanente y una fortaleza y una raigambre popular, pero es nacional. Decía que no lo culpo a Irán porque el mundo islámico está bajo ocupación. Por ejemplo, el país más afín a Irán como para extender el sínodo islámico, ponele, sería Irak. Irak está bajo ocupación. Es decir, el gobierno de Irak, vos sabés que el producto de los ingresos de la venta de petróleo de Irak no va al bolsillo de los iraquíes o de la nación, va a los bancos norteamericanos que le dicen cuánto le van a dar. Tienen que discutir con Estados Unidos el presupuesto anual. Mirá. ¿Vos te podés imaginar una ocupación más grande que esa? Bueno, Es lo mismo que tienen las las colonias francesas, ¿no? Que va los Claro. recursos Ahora, Irak van está al en un Banco proceso de Central liberación, francés. pero la verdad es que hoy por hoy está ocupado. Y así el resto del mundo islámico. Entonces, todavía no están dadas las condiciones para extender el sínodo, porque a diferencia de la Iglesia Católica, que tiene una actitud, vos sabés, la Iglesia por definición dice no intrometerse en cuestiones de orden político, Ujú. y por lo tanto está en una esfera donde eso le permite un grado de autonomía, si se quiere, que relativo, ¿no? Pero porque en definitiva tiene una relación con los estados y lo afectan. Lo que pasa en los estados lo afecta muchísimo, pero de alguna manera se mantiene en una instancia donde no es tan brutalmente atacada como en el caso islámico, donde sí se entromete en cuestiones públicas y políticas y entonces está en guerra, abierta y caliente. Mientras que la guerra a la que está sometida la Iglesia Católica se puede decir que es fría, en todo caso. Es una guerra cultural, si se quiere, social, pero digamos no es, o de orden económico, digamos relativo, pero no es una guerra de bombazo. Claro. Ahora, lo último que quería agregar, el tema es muy importante, muy amplio. Yo creo que lo que hace el Papa Francisco está muy bien. Creo que es muy bueno para la Iglesia. Ojalá que, bueno, ya León XIV dijo que lo va a seguir, cosa que es muy buena y auspiciosa. 3 años. Claro, porque la vieja guardia no quería saber nada con estas cosas, ¿no? Exacto, exacto. La boicoteó, lo boicoteó además. Y los privilegiados, por supuesto, eran europeos, y bueno, todo lo decidían ellos, bajaban línea para el resto, y el que le gusta bien y el que no. Pero eso ya no corre más. Creo que estos movimientos son movimientos de antesala. Sabemos que en los sistemas religiosos, sobre todo abrámicos, en rigor hay que entender esto. Se confunde a alguien si cree que estas religiones, la cristiana o la islámica o la judía, Ujú. son religiones, en tanto abrámicas, son religiones democráticas, no son democráticas, son teocráticas. Eso, el que no lo entiende, bueno, le gustará le encantaría que fuera democrática, pero no es democrática, es teocrática. O sea, nadie se reunió para elegir a Jesús y decir, bueno, Jesús, vos sos el jefe. O a Moisés o a Muhammad, ¿entendés? Eso lo elige Dios, Está. y vos lo único que tenés, la única instancia que tenés de participación, que no es poca, es o lo reconoces como un representante de Dios o no lo reconoces. Correcto. No lo reconoces, quedas afuera del sistema. Lo reconoces afuera del sistema, digamos, de los beneficios y las obligaciones y los derechos, pero quedás dentro de otro sistema, que el sistema humano, digamos, que tiene sus códigos también, Ujú. donde Jesús, en el sistema de Jesús, no te va a liquidar porque no crees en él. No te va a poner una pistola en la sien para decir, o crees en mí o te mato, como hacen algunos fanáticos de todas las religiones. No. Ujú.
te va a persuadir, te va a ganar el corazón, pero puede ser que vos seas muy necio y hagas como hicieron los fariseos, que hay una anécdota muy interesante en los evangelios donde están los fariseos, seguramente ustedes la recuerdan. Es un pasaje del evangelio, no me acuerdo, creo que es de Mateo, que hay dos tipos fariseos hipócritas que van a espiar a Jesús a ver si qué hace, qué dice, porque creen que es un falso profeta. Entonces van a esa casa donde hay un lisiado y va Jesús. Es muy interesante esta historia, hay que prestar atención. Estaba tan llena la casa de gente que quería ver el milagro de Jesús curando a un paralítico en silla de ruedas, que estaba llena la casa, porque ya obviamente se había corrido la voz de que Jesús hacía milagros. Entonces, imagínate. Eso que no tenían internet, porque si no hubiera estado todo el mundo mirando esa casa y lo que hacía Jesús. Entonces, había dos fariseos hipócritas, se van al techo. Del techo de la casa miran hacia el patio de la casa y entonces se dicen a sí mismos, mirá porque Jesús dice, fulano, tus pecados te han sido perdonados. Entonces estos se agarran la cabeza y dicen, mirá vos, que se cree Dios, que perdona los pecados. ¿Quién es para perdonar los pecados? Se dicen entre ellos. Ahí arriba del techo, nadie los escucha. Pero Jesús, que está abajo, les dice, no me acuerdo las palabras exactas, pero les dice que ustedes creen que eso es mucho, pues yo haré más. Fulano, levántate y anda. Y el fulano se levanta de la silla de ruedas y empieza a andar. Pero lo importante es lo que hacen esos dos que están ahí arriba. Cuando ven esa escena, no dicen, uy, la verdad que este hombre realmente es superior. No, dicen, es un hechicero. Claro, un impostor. Es un brujo. Es un brujo, o sea, es un impostor que hace magia y nos quiere engañar. O sea, fíjate el grado de necedad que tienen los tipos. Entonces, lo que te cabe a vos ante un profeta, lo reconoces o no, pero no lo elegís, no lo legitimás vos. El que lo legitima es Dios. Y de ahí la fuerza de los profetas, que es un tema para hablar mucho, digamos, la religión de los profetas, la religión de los profetas, pero al resto de los que no son profetas, digo. Pero en definitiva, y termino ahora sí, concluyo, es que este movimiento sinodal es muy bueno. Es una actitud de humildad. Es una actitud de diálogo, es justamente lo que apuntamos en este programa, es una actitud de diálogo, de escucharse, y ese ejemplo hay que llevarlo a la sociedad, y Francisco lo propone en Laudato Si, cuando dice la crisis es de todos y lo solucionamos todos o no lo soluciona nadie, cuando dice que hay que hacer un diálogo interdisciplinario donde, a diferencia de la modernidad que nos echaban a los teólogos debemos estar. Pero no solamente los teólogos, deben estar los sindicalistas, los psicólogos, los sociólogos, los políticos, los ingenieros, los ambientalistas, que deben estar todos. Menos los abogados, cuando nos metemos los abogados hay quilombo, así que... Los abogados pueden estar, pero no tienen que cobrar tanto. Claro. Bueno, mirá, justamente ese sería un milagro. Karim, yo le agregaría a alguien, los militares tienen que estar. No, los militares tienen que estar, para mí tienen que estar. La policía tiene que estar todos. Sobre todo porque tienen que estar. Son un factor central de este problema de confusión los banqueros mundial. Los banqueros, si se animan a sentarse en la mesa y escuchar, tendrían que estar. Bueno, Francisco se lo dijo en una reunión de la Academia Pontificia, estaba la presidenta del Fondo Monetario Internacional y les dijo, miren, primero no digan paraísos fiscales, son guaridas fiscales, como diciendo el paraíso es un territorio nuestro, no me empiojen lo que es el paraíso con guaridas. Digo, y después ustedes tienen el poder para resolver el problema de las guaridas fiscales y se resuelve el problema de la paz y la injusticia en el mundo si ustedes prohíben las guaridas fiscales. Se lo dijo en la cara Francisco abiertamente a la presidenta del Fondo Monetario. Es un poco esto que vos decís, ¿no? Se lo dijo, bueno, en la Academia Pontificia, buscando soluciones al problema financiero, pero bueno. Además, perdóname, Francisco...
entendía muy bien el problema de los bancos, porque el Vaticano tuvo serios problemas de corrupción y falta de transparencia con algunos bancos, como el Ambrosiano, Claro. relacionado con la PIDUE, por ejemplo. Recordemos la película de la escena del Padrino, ¿no? Sí, sí. Que termina el cardenal ahí con... No, Bueno, bah. fue el primer papa que hizo público después de 170 años el balance anual del Banco Claro. del Vaticano. Que era secreto, ¿no? El Ambrosiano. Pero, Guillermo, no, yo me Francisco. perdí cuando Sí, sí. dijiste que les dijo que era guarida no paraíso, y qué más les dijo. Le dijo, ustedes tienen, prohíban las guaridas fiscales y se resuelven los problemas en el mundo de la injusticia y la violencia y la paz en el mundo. Sí, vos Así se fíjate lo dijo directamente. es muy común escuchar hoy en día que la religión y los religiosos son retrógradas, son tipos de la Edad Media, digamos, Sí. son tipos del pasado, no están modernizados, no están actualizados, no están racionalizados. Pero Dios, que sabe más, a través de sus profetas en la Biblia prohibió la usura, Claro. y la usura es la gran columna vertebral del sistema financiero occidental, entre comillas occidental, porque siempre es una élite que domina a la mayoría de Occidente, que somos todos, que no tenemos nada que ver con eso, pero bueno, como ellos se arrogan ser representantes entonces la usura, que empezó tímidamente en algún momento en Europa, donde poquitos intereses se podían cobrar, porque bueno, pero viste, cuando se abre la puerta no dejó de abrirse hasta hoy en día, que en Argentina tenemos el famoso, ¿cómo se llama? Le ponen nombres en inglés para despistarnos, Sí, digamos, sí. que es una usura terrible, el carrying trade. Ah, la bicicleta financiera. Financiera con 70% de interés anual, ¿viste? Una cosa que, claro, ¿quién va a laburar? Bueno, No, pero va a escúchame, laburar? hay una categoría en ese punto, Suponite que estás- ¿eh? en ese Pero punto, aparte no tiene algoritmos. Yo no sé si es la verdad inteligencia artificial o es verdad, de que llamaban a invertir en acciones de YPF 250.000 pesos y ibas a ganar 4 millones en un mes y medio. No sé si eso, la verdad que a mí me cuesta creer que sea verdad, pero todo es posible. Hoy en día bueno, todo puede ser. Karim, recientemente hubo un pastor acá Ahora- que ha apoyado en la provincia de El Chaco. Bueno, fue a inaugurar un templo o algo así, una instalación, el presidente de la República, y el tipo explicó en los medios y en las redes sociales que se había producido un milagro, que dejó pesos argentinos en una caja fuerte, y por designio de Dios y milagro se le transformaron en dólares. A ver, yo nunca escuché una pelotudez, perdóname, no suelo utilizar, pero me maté de risa No porque crees en los digo, milagros, es vos, una no crees en los pelotudez milagros. marca cañón, ¿viste? Marca Goliat. Y sin embargo hay gente que cree en estas cosas. Increíble, ¿eh? Increíble. Sí, sí. Se traga este sapo. mirá, Karim, porque nos quedan unos Sí. minutos, te cuento, Nos quedan con respecto 3 a lo que vos decís del tema de la usura, vos sabés que acá hubo un hombre que fue declarado ciudadano ilustre en la Argentina por Pino Solanas y el Senado de la Nación, que fue el juez, ¿cómo se llamaba? Bonadío. No, bueno. no, el juez de la doctrina Swift del Bueno, TEC. Dios, güey. El juez de la Pero doctrina por Swift del otro TEC, lado. ya me voy a acordar. Que escribió un gran libro sobre pensá que era el presidente de la Asociación Cristiana de Jueces en 1970. Ajá. Y escribió un largo libro sobre el tema del anatocismo, que es la figura judicial que prohíbe la usura, y sin embargo ese artículo en el código, en el sistema judicial argentino no existe, aunque existe como reglamento. Evidentemente el tema de la usura es un problema de correlación de fuerzas y de imposición violenta, porque Claro. en la letra ya está prohibido el anatocismo, que es intereses sobre intereses no se pueden cobrar, y es lo que estamos viviendo nosotros con el tema de la deuda externa desde hace 50 años. El juez se llamaba Lozada. Ah, sí, famoso en la década del 60. Exactamente. Sí, Bueno, sí. yo tengo Fue los el libros. juez del frigorífico Swift. Swift del TEC. Señores, le Swift del dijo TEC. a la multinacional Swift, el caso se trata con la justicia argentina, no con la norteamericana. O sea Bárbaro el que cuelo eso Lozada. está escrito Sí, sí. y demás. Ahora, el problema es correlación de fuerza, como vos decís. Y entonces ahí es donde me parece que, retomando lo que vos decís de
Y un poco te comento lo que habíamos hablado acá con Martín antes de que vos te conectaras. Era de que este tema del tema financiero y la usura habría que llevarlo al sínodo. Y me parece que sería interesante que vos estuviste haciendo un estudio, nos lo mandaste en estos días previos a la producción, y nos dijiste que hubo algún religioso musulmán de orden sunita, ¿no?, que estuvo participando de Egipto y demás en alguna instancia. Sí, una persona de la Universidad del Azhar de Egipto estuvo participando sin voto, digamos, ¿no? Porque eran invitados a participar, Exacto. pero no votaron. Bueno, pero En el sínodo de la Iglesia, estamos hablando de la Iglesia Católica. Sí. claro. Y entonces ahí se nos ocurría la idea, hablando con Martín, de por qué no participás vos en representación de acá en la Argentina, tratar de abrir las instancias como chiita, Sí, señor. con propuestas concretas para el sínodo. Acá, viste que el sínodo se desarrolla en las, como dijiste, en las diócesis, en las parroquias. Entonces, ir a hablar Si vos acá. me cantás truco, yo te digo retruco y te digo decirle que me inviten y voy. Listo. Bueno, vamos a hacer lo hecho, posible, Nos ya está dedicamos propuesto. ahora a eso. Ya está propuesto. Cerrado. Ha sido un gran logro el resultado del programa. Esta semana ya nos ponemos a decir, miren, acá venimos del programa Puentes, con un señor que se llama Karim Paz, que todos queremos participar, no solamente, no lo vamos a dejar a Karim y nos vamos a ir todos a ver qué hace. Sí, señor. Pero sería interesante que desde la Argentina, dado que viste que siempre estamos haciendo lío, fíjate ahora el cura Romanelli ahí en Gaza, un argentino clavando una banderita, que busquemos la vuelta de que la religión musulmana participe con lo que ellos se animen, digamos, ¿no? Con lo que la iglesia se animen a abrir, porque me parece que hay un gran vacío, ¿viste?, en todas estas discusiones que hay a nivel internacional, donde se sigue imponiendo, como vos decís, la fuerza, la irracionalidad. Hay algo más irracional que lo de Gaza no hay. Hoy hicimos un programa, si querés pongamos alguna de las carátulas ahí. Vos sabés que hicimos el cálculo y es el equivalente a 15 bombas atómicas en capacidad de toneladas de fuerza, ¿no? Aunque no hayan sido bombas atómicas, la tonelada de destrucción de estos 2 años es el equivalente a 15 bombas atómicas. Fíjate, hicimos una comparación con el Guernica, el cuadro de Picasso, sí. viste, famoso y demás. Hubo 300 muertos en Guernica en 3 horas con 31 toneladas de bombas. En Gaza van 60.000 muertos en 15.000 horas es el equivalente a 100.000 toneladas, que es el equivalente de la capacidad de destrucción de 15 bombas atómicas. Y el mundo está en silencio. O sea, es no solo una amoralidad, sino una irracionalidad. Y no tenés excusa de que estás haciendo esto para buscar a 50 supuestos rehenes. Entonces, en rigor yo te diría, Guillermo, perdóname, yo no diría que el mundo está en silencio. Yo diría que el mundo grita, pero los que se tapan los oídos son las élites gobernantes. Exacto, sí, tenés razón. Que no solamente no recogen el guante democrático del pedido de la sociedad, que lo grita a viva voz, sino que a veces lo reprimen a palo con sus policías o no solamente se tapan los oídos, sino que además ayudan a que ese genocidio se lleve a cabo, claro, con armas y bombas de todo tipo, con cobertura mediática y con un teatro de protesta verbal que no pasa de ser una protesta verbal, mientras que si cualquier otro hiciera lo mismo contra alguna, digamos, algún territorio que esté bajo su dominio, inmediatamente, como hicieron con Ucrania, inmediatamente lo arman hasta los dientes y le otorgan, digamos, plata de todos los colores y lo mandan a luchar, digamos, aunque lo sacrifican a todos, como hacen con Ucrania. Chicos, que Ucrania es un caso diferente, porque Ucrania, ellos... Nos quedan 2 minutos. Tenemos que ir cerrando porque viene el otro programa atrás del nuestro y también tiene que pasar publicidad a la radio para sobrevivir. Me parece interesante que sigamos con este debate en el programa que viene. Está apasionante. Y ya nos ponemos esta semana a la propuesta que tiró Karim. Karim al sínodo. Karim al sínodo. Sí, señor. Lanzamos la campaña acá en Argentina. Dale.
vos fíjate que es muy importante lo del tema porque los BRICS representan una instancia de democratización, de pluralización, digamos, de más voces, de más horizontalidad. Y el Occidente que falsamente llamado Occidente, que son estas élites que tienen la OTAN como fuerza de choque, están atacando y están generando lo que Francisco decía, la Tercera Guerra Mundial, para que los BRICS no tomen, digamos, el poder y no lleguen a ejercer un poder real en el mundo. Karim, entonces, se nos acaba el tiempo. Este tema lo seguimos debatiendo dentro de 7 días. ¿Qué te parece? Si Dios quiere, ¿cómo no? Bueno, perfecto, querido. Y ha sido un puente estratégico que salió hoy. Totalmente, Karim, totalmente. Me voy espiritualmente muy feliz con este programa, Karim. Así que, bueno, un fuerte abrazo, cuídate y nos vemos dentro de 7 días. ¿Qué tal? Ahí estamos. Bueno. Chau. Hasta que vayamos al Vaticano a debatir. Sí, señor. Claro, vamos está. todos al Vaticano. Ahí está. Chao. Chao, hasta luego. Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo.